¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Ya por fin de regreso después de casi 3 semanas de no poder grabar por diferentes situaciones, más que todo por una cuestión de tiempo en mi trabajo. No he podido grabar, pero ya estoy acá de regreso. Logré sacar tiempo y bueno, estoy por acá trabajando como les había prometido en el directo de la semana pasada. Voy a trabajar con esta hermosa azalea que se las trae. Hoy vamos a ver un par de cositas, un par de truquitos o cosas que tenemos que considerar a veces cuando vamos a diseñar nuestros bonsai. Por lo general, lo que esperamos es trabajar con un tronco que tenga las mejores condiciones y las mejores características para sacar de él el mayor provecho y que el árbol se vea lindo, ojalá casi inmediato. Pero a veces pasa mucho cuando trabajamos con llamadores o cuando trabajamos con árboles rescatados de la naturaleza, que no siempre reúnen esas características por diferentes razones. Muy probablemente porque no se podó como un bonsai, sino que se dejó crecer como un arbusto común y corriente en cualquier casa, en cualquier jardín o en otro lugar donde creció de manera salvaje, lo cual afectó de alguna manera su estructura principal que deberíamos tal vez aprovechar para bonsai. Pero eso no quiere decir que el material no funciona. Y yo tengo acá un ejemplo de una azalea que yo rescaté de un jardín que la iban a botar literalmente. Y usted puede ver, voy a ver si logro levantar un poco acá. Usted puede ver la clase de Nevari que tiene este hermoso arbusto, esta azalea. La iban a botar y bueno, yo no quise desperdiciarla, ya la habían cortado. Entonces yo la rescaté, me traje simplemente el tronco con lo que tenía. Hay una parte que se murió, que es esta parte que está acá. Esto en otro video vamos a trabajar con madera muerta y tratar de lucir esta área de acá. Y lo único que brotó fue este tronco que quedó acá, que si se dan cuenta es un tronco recto y la ramificación está aquí arriba. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es buscar un buen frente para este árbol y de alguna forma unificar, tratar de hacer algún tipo de efecto visual que me permita a mí unificar todo este follaje y darle unidad, darle un sentido lógico y que el árbol o el arbusto en este caso se pueda ver como uno solo. Disimular también, ¿por qué no?, este tronco recto y tratar de compactar lo más posible y bajar todo lo que se pueda del follaje para que se vea como una buena masa de verde y ojalá en algún momento vaya a florear, que bueno, si ya ha floreado, es blanca esta azalea, si mal no recuerdo, porque la he tenido simplemente desarrollando para engrosar un poquito las ramas y poder trabajarlas hoy. Pero bueno, vamos a, como les digo, vamos a revisar un poco el tema de lo que es la ramificación. Y yo lo que voy a hacer en este momento es quitar simplemente los brotes que están naciendo muy adentro del interior, obviamente, valga la redundancia, de lo que son las ramas, de lo que son los brotes iniciales. Algunos brotes que están en la pura pega, por decirlo de alguna forma, de la rama inicial. Hay brotes que crecen muy adentro. Entonces eso lo que me va a ayudar al eliminarlos es poder tener una mejor visión de alguna forma de la estructura que tiene este arbusto. Es una azalea de la familia de los rododendros. Tiene un crecimiento natural bajo, es decir, la mayoría de nuestros árboles o mayoría de los árboles que trabajamos para bonsai, su crecimiento o su fuerza es apical, o sea, crecen de forma vertical para arriba. Este tipo de arbustos, lo que son las azaleas, entre otras, tienen un crecimiento más bien, la fuerza está en las ramas bajas. De hecho, si usted puede ver, yo no tengo acá ramas muy largas y en la parte baja tengo ramas bastante largas que son las que me van a ayudar a darle esa triangularidad, que no es tampoco un arduo trabajo porque si usted lo puede ver, ya ella como tal está presentando cierta triangularidad por la naturaleza de su crecimiento. Entonces, a la hora de diseñar, es un punto a favor que tenemos porque no tenemos que luchar tanto con que la fuerza se nos vaya mucho en el ápice y las ramas de abajo se nos queden a veces un poco despobladas, un poco débiles por lo que es el desarrollo. Ok, hablando un poquito de frente antes de seguir limpiando, que en realidad no hay mucho que limpiarle al árbol, salvo una que otra ramilla por ahí de más que quedó. Vamos a hablar un poco del frente. ¿Cómo hago yo para unificar todo esto?
qué características tengo, qué debo considerar, qué no debo considerar. Ok, entonces vamos a verlo de una forma un poquito más práctica, viéndolo en primer plano. Y como usted puede ver, yo tengo acá un muy buen Nebari. Usted lo puede ver aquí, es bastante ancho. Tengo una porción de madera muerta acá. Tengo un tronco recto acá, una división hacia este lado y una división hacia este otro. Y todas las ramas están cayendo hacia los lados. Y la parte apical, pues tengo suficiente follaje, pero no tal vez la fuerza necesaria o la longitud de ramas como tengo en la parte baja. Entonces lo que yo voy a buscar de alguna forma es la parte más ancha para mostrar del Nebari, que eso es una regla totalmente válida y universal, y esa es la parte más ancha del Nebari. Ahí yo tengo un muy buen grosor, de lado a lado hay aproximadamente unos 15, 20 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Ahorita si no lo medimos. Ok, yo tengo una mejor base, tengo una parte de madera muerta que se ve justamente aquí. Si yo levanto esto, acá se ve la madera muerta, que es la que yo voy a utilizar más adelante para tallar, para darle más protagonismo, un poco más de carácter a ese árbol. Y todo el resto del follaje nace del tronco principal y se divide en toda la ramificación que está en este lado. Ok, dicho eso, este obviamente es mi mejor frente. De este lado no me sirve por varias razones. Tiene mucho protagonismo la madera muerta y en este caso no quiero que sea la protagonista, quiero que sea la masa de verde y obviamente en un futuro cercano la floración. Entonces yo acá tengo mucho protagonismo de la madera muerta, se muestra una base o un Nebari mucho más corto y tengo obviamente toda la masa de verde tirada atrás y muy descubierto. El frente, si este fuera un posible frente, lo tengo muy descubierto, lo cual me tomaría mucha más tarea, mucho más trabajo poder incluir lo que es follaje en adentro para poder mostrar una mejor estructura, una mejor forma. Entonces, por descarte, esta sería mi mejor opción. Tengo follaje al frente, muestro madera muerta pero un poco más sutil y toda la ramificación está prácticamente en posición. Simplemente necesito alambrar, acomodar y ya empezar a darle forma, recortar lo que está muy largo para ir buscando conicidad, ir buscando de alguna forma generar espacios vacíos, espacios positivos, nubes de follaje y toda la transición en cuanto a lo que la estructura general del árbol respecta. Así es que voy a alambrar y continuamos con el proceso de acomodo de ramas. Así es que empezamos.
Ok, ya tengo el árbol alambrado. Fue un poco difícil, debo confesar, porque tiene bastante follaje, entonces siempre alguna que otra hoja se desprende en el proceso, entonces es algo con lo que hay que lidiar. No quiero defoliarla por completo, aunque una de las características también que podemos considerar de la azalia es que soporta podas fuertes, soporta el defoliado parcial y también el defoliado total. Si no está muy familiarizado con el término defoliado, quiere decir que se le pueden quitar todas las hojas en su totalidad y ella va a volver a brotar. Soporta también podas fuertes. Bueno, esta fue una poda bastante fuerte, lo que se le hizo cuando se sacó del jardín en el que estaba. Me acabo de dar cuenta que me faltó una rama por aquí de alambrar. No pasa nada. Utilizamos un pedacito de alambre y vamos a alambrarla. Mientras les termino de contar algunas cosas respecto a las azalias. Una cosa importante, una característica importante a razón de cultivo de la azalia es que es de suelos ácidos. Quiere decir que le gusta el suelo ácido. Esta azalia mía está sembrada 100% en tierra, una mezcla de tierra con abono orgánico, no es 100% tierra, pero está en un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque quise ir a la segura. Se cortaron muchas raíces cuando se sacó. De hecho, no la saqué yo, la sacó una persona, un conocido un conocido que tengo. Entonces, el problema fue que la sacó muy a lo, ¿cómo decirlo? Muy brusco, muy brusco. La extracción fue muy brusca, se maltrató bastante la planta. Y bueno, este tipo de personas están muy acostumbradas, bueno, obviamente no a hacer bonsai, ¿verdad? Sino que simplemente necesitan arrancar una planta y lo que hicieron fue que metieron la pala hasta donde llegó, hicieron palanca y arrancaron lo que se vino, literalmente, ¿verdad? Entonces ahí fue muy brusco, repito, el procedimiento de extracción de la azalia. Entonces, para asegurarme un poco más que rebrotara, que sobreviviera, lo que hice fue hacer un mix de tierra con abono orgánico, 70-30 aproximadamente la proporción, y con eso me aseguré de alguna forma poder tener la planta en un buen estado de salud. Estoy marcando aquí solamente el tema del frente para asegurarme que voy bien, y voy a empezar con el acomodo de ramas para ver cómo nos va yendo. Hay que ser un poco gentil con las ramas, son un poco quebradizas. De hecho, cuando estaba en el alambrado de esta, quebré una. Cosas que suceden, no pasa nada, pero sí es necesario tener esa consideración de que la planta puede dañarse, puede quebrarse, y hay que ser bastante cuidadoso con ella a la hora de manipular lo que son ramas, follaje y demás, porque corre el riesgo de que se pueda quebrar. Las hojas se desprenden con cierta facilidad. Como le digo, hay algunas que quedaron ahí medio tocadas por el tema del alambrado, pero por lo general es una planta bastante fuerte. Como les decía, son de suelos ácidos, un pH de entre 4.5 6 aproximadamente, pero para hacerlo más fácil, si no tiene cómo medir pHs en lo que es el suelo y demás, que eso es un tema un poco complicado, para eso ocupamos un medidor del pH. Yo lo que uso es un abono para acidófilas. Las plantas que son para suelos ácidos, que prefieren suelos ácidos, se les conoce como acidófilas, o sea, de suelos ácidos. Entonces, el abono que yo utilizo, si usted ya me imagino que se lo está preguntando, es el sulfato de potasio. Es un abono, se consigue en la mayoría de los agros, y lo que hace es acidificar el suelo, o sea, volverlo más ácido. ¿Qué logramos con eso? Que la planta esté en un mejor estado de salud,
al darle el suelo al que ella está acostumbrada o a poner el pH al que ella está acostumbrada, lo que vamos a generar es una mejor o mayor brotación, más salud en la planta. Las flores salen con más fuerza, lo cual es algo pues bastante positivo, porque a todos nos gusta tener una azalia y verla, por supuesto que bien floreada. Ese es parte de los objetivos, ¿sí o no? Entonces necesitamos un abono para plantas acidófilas, que en este caso, como les digo, les puedo recomendar al 100% el sulfato de potasio. Apúntelo por ahí, si no lo ha apuntado. Para plantas acidófilas, el sulfato de potasio les va a dar grandes resultados. ¿Cómo se aplica? Me imagino que se está preguntando, ya le voy a explicar. El sulfato de potasio, al menos yo lo aplico una vez al mes. Y lo que hago es que, eso es un polvo, es un polvito, parece como azúcar refinada, para los que les gusta la repostería, parece azúcar refinada, parece sal, para que quede más sencillo entenderlo, parece sal. Entonces yo lo que hago es que en una maceta aproximadamente de este tamaño, un par de cucharaditas se espolvorean alrededor de la maceta y luego la planta se riega para que ese abono se pueda disolver en la tierra y la planta se pueda nutrir de eso. Esa es la forma en como yo lo hago. Como les dije, una vez al mes uso el sulfato de potasio y me da, pues en realidad, muy buenos resultados. Las plantas se ven vigorosas, creciendo muy fuerte, con mucha salud. En realidad, pues aporta muchos beneficios. Estoy quitando algunas hojas que están muy grandes o que están creciendo hacia abajo para darle un poco más de espacio, más de luz a estas nubes de follaje que se van a empezar a formar a partir de hoy con el diseño de esta planta. Básicamente, a nivel de cultivo, sol directo, mucho cuidado con la humedad excesiva, mucho cuidado con eso. Si las tenemos que regar, hay que asegurarse de no sobrepasarse mucho con el tema del riego por razones obvias de que la planta se puede podrir. Obviamente también el cuidado del lado contrario, tampoco dejar que la planta seque demasiado sus raíces, porque la deshidratación, al igual que en todo el resto de las plantas, pues no es muy favorable que digamos, la golpea bastante. Entonces tenemos que tener esa delicadeza en cuanto al riego y la exposición solar, que va a ayudar mucho en lo que es el cultivo de nuestras azaleas. Otro dato interesante: se trasplantan cuando han pasado su floración. Cuando el periodo de floración ya culminó, entonces es un buen momento para realizar trasplante en lo que es azaleas. A nivel de raíz, soportan muy bien el corte de raíz, obviamente no excesivo. Yo diría que en eso hay que tener cierto sentido común, ¿verdad? Cierta pericia también, ¿por qué no? Para poder saber cuándo hacerlo y cuándo no. Pero es sumamente importante en una planta de este tipo, en una azalia, poder tener bien claro el nivel de salud que tenga la planta para poder aprovecharla a razón de trasplantes, a razón de corta de raíces y demás. Si usted logra dominar, si queremos llamarlo de alguna forma, este tipo de condiciones de cultivo, estoy seguro que le va a ir muy bien. Estoy seguro que va a tener resultados muy positivos con sus azaleas. Crecimiento. A razón de crecimiento, pues en realidad
crecen constantemente, presentan un buen crecimiento. Sin embargo, necesitamos controlarla un poco porque a veces tiende a salirse un poco de la línea cuando estamos desarrollándola. Hay que tener un poquito de ese cuidado, ¿verdad? En cuestión de poco tiempo puede engrosar mucho las ramas y perder un poco lo que es la forma o la estructura que usted le esté dando a la planta en ese momento. Como les dije, una de las ventajas es el crecimiento que tienen estos arbustos, de que la fuerza está en las ramas bajas. Es algo muy positivo a la hora de trabajarlas como bonsái, justamente porque la mayoría de los árboles que trabajamos presentan un crecimiento o una mayor fuerza a nivel de ápice. Entonces tenemos que controlar esa fuerza, ver cómo modificamos la planta y demás, pero con azaleas no hay tanto problema al respecto. Muy bien, seguimos por aquí acomodando. Voy a levantar un poquito más esta parte del follaje acá para que se vaya viendo mejor, porque quiero darle más protagonismo a las ramas acá. Y si usted se da cuenta, yo no recorté ramas mientras alambré, porque quiero ir jugando con ese movimiento y darle un mayor peso al árbol, viéndolo de frente. Quiero darle mayor peso al árbol acá, entonces estoy tratando de levantar esto, compactarlo un poco para darle visión a la madera muerta, para que cuando yo la trabaje, la talle, entonces se pueda ver muchísimo mejor esta parte de acá y darle mayor peso o mayor caída a lo que es el follaje del lado contrario. Entonces con eso me va a servir montones poder equilibrar o poder distribuir el peso del follaje en el lado contrario a la madera muerta, para poder generar un mayor equilibrio visual. Diseños hay muchos. Yo me di a la tarea antes de hacer este video de poder profundizar un poco más y estudiar más sobre el diseño, sobre las tendencias, sobre las formas de diseñar azaleas, o las más conocidas, las más vistas, como usted lo quiera llamar. Una de las cosas importantes, o que por lo menos yo noté, es que las formas son muy variadas en realidad. A razón de diseño hay mucha variedad, pero lo que más importa, si pudiéramos denominarlo de esa manera, es por supuesto la floración. Entonces necesitamos darle al árbol, obviamente tenemos que cuidarnos con la forma, tenemos que cuidarnos con el estilo y demás, pero de alguna forma tiene mucha más relevancia verlas llenas de flores. Hay quienes prefieren, y se lo digo porque lo he visto, formas un poco salidas de la proporción real que en bonsái se conoce, ¿verdad? Del tamaño, del grosor del tronco y demás, se sale un poco de esa proporción en pro del embellecimiento del árbol con su floración. Entonces he visto azaleas con un tronco tal vez no tan grueso, pero con un alto muy desproporcionado. Voy a usar el término desproporcionado por a razón de grosor del tronco. Sin embargo, estamos hablando de estilos muy femeninos, de diseños muy femeninos. Obviamente la azalia es femenina, porque da flores, una planta que se utiliza de esa manera en este tipo de diseños. Entonces tiende a ser un poco diseños más femeninos, o sea, más estilizado, más curvas, mejor movimiento y demás, para poder lucir mucho más masa de follaje
y darle al árbol una mayor, una mayor visión, hacerlo más atractivo, podríamos llamarlo también, hacer el árbol un poco más atractivo con la cantidad de flores que podamos sacarle al árbol. Ok, ya estoy por ahí. Voy a bajar esta otra por acá. Muy bien. Y lo que hago es quitar simplemente algunas hojas que quedan como en medio, que quedan caídas, limpiar un poco el follaje. Recuerden que la estética en esto es sumamente importante, que usted pueda trabajar de una forma limpia, ordenada con el follaje, con sus árboles, que se vean bien, que no se vean desordenados, que se noten espacios vacíos. De todos modos, esta semidefoliación o este defoliado parcial va a ayudar en mucho a que el árbol reciba más luz en la zona interna de su estructura, mejorando la brotación. Ok, muy bien, rojita por acá. Entonces estoy dándole al árbol un mayor peso hacia este lado. Y vean todo el follaje que se ha ido. Eso no es ningún problema, porque el árbol va a recuperarlo muy pronto. Usted va a ver cómo el árbol se va a activar, como le va a entrar más luz de sol. Va a ser mucho mejor, va a alargar los brotes, va a brotar de nueva cuenta por otros lados. Entonces, todo esto es en beneficio del árbol y para que se entienda y poder lucir un buen diseño en esta hermosa azalia, que, como les dije, si no recuerdo mal, porque hace tiempo que no la dejo florear porque la estaba engrosando las ramas, es de color blanco. Muy bien. Ya estamos acomodando por acá. Ok. Seguimos acomodando. Dándole profundidad un poquito a esto. Dándole fuerza. Me faltan todavía rellenar un poco la parte de atrás del árbol, la espalda que está acá. Debo esperar que maduren algunos brotes que dejé por acá intactos, que ni siquiera los alambré, porque necesito que cojan fuerza, necesito que cojan vigor para poderlos posicionar luego e ir jugando de a poco, darles posición e ir rellenando espacios. Como les digo siempre, y a la mayoría de mis alumnos, lo que es diseño es simplemente ir rellenando espacios. Eso es el gran misterio, el gran misterio del diseño. Es rellenar espacios, simplemente es eso. A veces cuesta un poquito entenderlo, pero es como las matemáticas. Cuando ya por fin las entendemos, todo es cuesta abajo. Y yo, gracias a Dios, entendí un poco esto, porque las matemáticas nunca lo logré. Pero por lo menos en bonsái sí es un poco más sencillo, al menos para mí. Ok, si usted lo nota, el ápice no lo alambré. ¿Por qué no lo alambré? Primero, está muy joven aún, los brotes están muy tiernos, y simplemente le voy a dar una pequeña recortadita para irlo desarrollando más, irlo acomodando mejor e ir teniendo más opciones que me permitan ir desarrollando un mejor ápice. Esta de aquí atrás, esta sí la puedo alambrar
y yo creo que esta también. Entonces nada más un alambrito de 1 milímetro porque la rama está muy tierna. Son muy frágiles estas ramas, entonces hay que tener sumo cuidado para no dañarlas, para no quebrarlas. Ok, parece que vamos súper bien. Y nada más un alambrito. Y vamos a acomodar esta última rama, que me parece que ya ahora sí es la última, para darle el acomodo final al árbol y ya poder mostrarlo como debe ser. Tener cuidado, como les digo, es muy fácil quebrar estas ramas tiernas, entonces el alambre por lo general lo dejamos un poquito más flojo de lo normal para darle chance, porque la rama necesitamos que crezca, necesitamos que ramifique y que se quede en la posición que le voy a dar, pero dándole espacio, dándole aire para que pueda crecer y el alambre no se clave tan rápido. Ok. Esta otra la ponemos ahí, mucho mejor. Déjeme echarle una última revisadita. Me parece que esta por aquí la podemos eliminar. Y ya empiezan los acomodos normales que ya ustedes me conocen y saben que yo los hago así porque ya es costumbre. Ok, esta lo voy a cortar acá, mucho mejor. Y esto lo voy a bajar aquí, para este lado, para poder dejar esta otra ramita acá. Oh, sí, mucho mejor. Acomodamos un poco más esto aquí. Vamos a ver, ya estos son los últimos acomodos para finalizar con esta hermosísima azalea. Hay muchas variedades. La más utilizada en Japón, una de las más utilizadas, es la Satsuki. Es una variedad de hoja muy pequeña, muy bonita. Acá en Costa Rica tengo un amigo que tiene una. Imagino que pueden haber más, pero él la pudo traer de Japón. Es una variedad de hoja muy pequeña, muy bonita, que vale la pena. Si usted tiene la oportunidad de conseguirla, pues no pierda oportunidad, no lo desaproveche, consígase una Satsuki, porque es de lo más utilizado en Japón a nivel de este tipo de plantas de flor, como lo es la azalea. Ok, me parece que ya estamos. Vamos a hacer un poquito de espacio para poder repasar y revisar lo que hicimos el día de hoy. Muy bien. Creo que por ahí está. Vamos a revisar. Ok. Tenemos. Déjenme acomodarla. Parece que ahí. Ok. Tenemos, ahora sí expuesta, una muy buena base, un muy buen Nebari. Déjeme ver si estoy bien con ella, viéndola de frente. Es que necesito asegurarme que la cámara lo esté captando bien. Ok, entonces tengo un muy buen Nebari, una muy buena base. Tengo una porción de madera muerta que de alguna forma, la madera muerta queda un poco más atrás. Usted lo ve, el tronco está acá, la madera muerta está aquí un poco más atrás. Y tengo un tronco recto, como les dije al inicio, con una desviación hacia acá. Entonces tengo esta línea descrita en el tronco. Y lo que logré fue unificar la madera muerta al follaje y darle más peso
al árbol. ¿Por qué? Porque tengo madera muerta acá, que si tiro todo el peso del follaje para acá, no voy a poder lucir esta madera muerta, sino que voy a crear simplemente la ilusión de que no existe, ¿verdad? En el dado caso sería mejor cortarla y poder acomodar el árbol. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy favoreciéndome de esta línea del tronco y esta pequeña inclinación hacia acá, que hace una curva aquí y vuelve a subir a este lado, y estoy generando más peso hacia acá. De hecho, yo podría bajar, a ver, yo podría bajar un poquito más, no, demasiado, un poquitito más. De hecho, esa es la idea, poder crear esa inclinación, poder acentuar ese movimiento para acá. Muy probablemente en un futuro esta rama muy probablemente se pueda ir, pero de momento voy a dejarla ahí. ¿Por qué? Porque necesito crear la ilusión, o más bien disimular este tracto tan recto del tronco. Entonces este follaje acá, estas ramas que están acá, estas nubes de follaje que se van a empezar a crear acá, están de alguna forma disimulando el tracto tan recto o sin falta o con falta de interés, digamos, que tiene el árbol, y estoy creando movimiento, estoy creando un poquito más de dinamismo en lo que es el árbol, y de esa forma voy a poder embellecer el árbol, ocultar un poco sus errores y darle al árbol una bonita forma, con conicidad, con movimiento. Luego podemos tallar la madera muerta, darle un punto de interés. Esto se va a volver un punto focal. Cuando trabajamos en diseño y tenemos características como estas, que naturalmente esta madera se murió, se pudrió, no se pudrió, se murió, la madera es bastante densa, yo puedo trabajar como un punto focal, pero que sea parte de la composición y que no jale del todo la visión acá. Entonces, ¿qué hago yo? Si la visión, el ojo, se me desvía para este lado, este movimiento me está ayudando a que el ojo vea el árbol como un todo y no simplemente como madera muerta y digan, ay mira, había un árbol arriba. No, yo busco unidad. Cuando el árbol ya esté en una maceta más adecuada de bonsái, muy probablemente rectangular, de labio hacia afuera, es muy probablemente lo que se me ocurre, yo voy a tener ya por fin una integración total de madera muerta, follaje, movimiento, disimular este tracto recto, y usted puede ver que el árbol quedó pues bien acomodado. Esta ramita que está acá y esta rama que está acá me van a ayudar a llenar un poco este espacio que está acá para poderle ya dar una total cobertura de follaje al árbol. Como medio defolié, hice una defoliación parcial, voy a lograr que el sol entre, que genere más brotes internos e ir enriqueciendo esta brotación. Susceptible a cambios, sin ningún problema, susceptible a cambios, porque esto es un primer acomodo, es una primera diseño donde estoy generando ya movimiento, estoy marcando una estructura principal que va a ser la base con la cual yo voy a ir mejorando más este movimiento. Pero tengo un buen punto focal, tengo movimiento, tengo disimulo de una línea del tronco muy recta, y lo cual me genera una buena composición con equilibrio, agradable y de alguna forma bien lograda. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook, suscribirse a mi canal de videos, Mi Taller de Bonsái, y recordarles que todos los domingos a las 4 de la tarde hago transmisiones en vivo por, obviamente, mi canal de YouTube, Mi Taller de Bonsái, para que usted pueda reservar su espacio en la agenda, pueda listar sus preguntas. Pasamos un tiempo de 1 hora y 30 aproximadamente compartiendo, saludándonos, compartiendo criterios, respondiendo preguntas, para que usted pueda reservar y acompañarme todos los domingos a las 4 de la tarde acá por Mi Taller de Bonsái para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.